Calculadora. Empezamos a grabar entonces. Si se quieren peinar, acomodar los anteojos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Después, si quedaron dudas, de todas formas, pueden preguntarme ahora al final, o la clase que viene, si surge alguna cuestión. Empezamos siempre con las dudas, las preguntas del tema que se vio, como del cursado en sí, de lo que estuvimos aclarando. Avanzamos entonces con nuestro primer tema. Vamos a partir de las fuentes desde donde emana y se nutre todo el ordenamiento laboral, y para esto lo vamos a ubicar primero en nuestro programa. Está en la unidad número 1, la parte de teoría general. Punto número 3, fuentes del derecho del trabajo. Esto para que ustedes lo vayan ubicando. Y el objetivo va a ser poder conocer, comprender cómo funciona lo que algunos autores denominan el sistema básico de fuentes, ¿no? Vamos a ver de las distintas fuentes del ordenamiento laboral. Nosotros nos vamos a quedar con 2 o 3 de estas fuentes para ver cómo juegan una con la otra en lo que consideramos es el ABC de esta materia. Vamos a ver entonces fuentes, clasificación de fuentes. Nos quedamos con una de esas clasificaciones entre autónomas y heterónomas, ver un poco la estructura de la norma laboral. Vamos a llegar al concepto de imperatividad relativa de la norma laboral, y se me apagó la luz. A ver. Sí, ahí volvió. Todo esto poder aplicarlo en la parte práctica a través de un telegrama laboral, que el modelo ustedes ya lo tienen en el Drive, el link de Drive. ¿Ustedes me escucharon de corrido o se cortó? No, no se cortó, profesor. Perfecto. Partimos entonces de 2 presupuestos básicos a la hora de abordar esta materia. Por un lado, la libertad, y por otro lado, el sometimiento o la desigualdad, ¿no? Decimos que la relación del vínculo laboral, hay un contrato que une a estas 2 personas que trabajan, trabajadores, y el empleador, el que vamos a denominar empleador más adelante, ¿no? La persona que toma el servicio y la persona que presta el servicio. Un contrato que tiene este doble carácter, ¿no? Por un lado, significa libertad en contraposición a la forma que había de trabajar antes de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, donde se trabajaba en modo de servidumbre o vasallaje. Entonces, es un punto positivo donde se reconoce la libertad de la persona de elegir trabajar o no. Sin embargo, al mismo tiempo, esta vinculación entre estos 2 sujetos del derecho individual de trabajo, el trabajador y el empleador, la trabajadora y la empleadora, van a ver que no se produce en un plano de igualdad, sino que por las características que tiene uno, el trabajador, que lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo, y con su fuerza de trabajo no es algo que se separe de él, sino que cuando va a trabajar lleva su cuerpo a ese lugar de trabajo, no puede mandar a la fuerza de trabajo, sino va con ello, le va la vida en ello, y por el otro, ¿no? Y es un elemento que en el mercado de trabajo, a partir de esa revolución industrial, es un elemento que abunda en el mercado, ¿no? Y delante tiene a la empresa, al empleador, que tiene una serie de poderes, ¿no? de facultades
que los hechos fácticos de la realidad ya tenía, y el ordenamiento laboral luego los reconoce para poder limitarlo, y que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, la capacidad de comprar fuerza de trabajo, y que estos son medios escasos en el mercado de trabajo. Entonces, la forma en que se vinculan estos dos no es un pie de igualdad, sino que al mismo tiempo que ese trabajador elige, no está en situación de servidumbre o de esclavitud, elige trabajar, al mismo tiempo se somete a las órdenes de un tercero, ¿no? Esa es una de las características principales de el tipo de trabajo que va a ser regulado por nuestro ordenamiento laboral. Es un trabajo, un contrato de trabajo, libertad y sometimiento. Esta desigualdad que se da entre las partes es la contraposición o marca una diferencia importante mirándola en comparación con el derecho que lo antecede, que es el derecho civil, que parte de la ficción legal de que las partes están en igualdad de condiciones, ¿no? En el derecho civil se parte de esa ficción, todos somos iguales ante la ley. El derecho laboral va a decir, no, acá la realidad es otra, las partes no están en igualdad de condiciones, y ese es un presupuesto, o uno de sus presupuestos elementales. Se parte del reconocimiento de una desigualdad entre las partes, por eso la balanza ahí está inclinada, entre empleador y trabajador, no están en igualdad de condiciones. Una pregunta que naturalmente nos hacemos en ese caso es, bueno, a partir de ahí, ¿qué va a ser el ordenamiento laboral ante esa desigualdad que existe entre las partes? Bueno, lo que va a hacer es tratar de reconstruir ese equilibrio, redistribuir poderes, como principalmente limitando la autonomía de la voluntad de las partes, que vamos a ver más adelante, las distintas técnicas a través de las cuales actúa, los distintos planos, y esto ustedes lo van a encontrar explícitamente en la redacción del artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que estos años que están entre paréntesis es porque originalmente la ley es del año 74, en el proyecto original de Centeno, y luego fue derogado en el 76 y puesto en vigencia nuevamente en el año 2010. Entonces, el ordenamiento laboral parte del reconocimiento de una desigualdad y va a buscar reconstruir esos equilibrios. ¿Cómo? ¿A través de qué normas? Nos preguntamos. Y recurrimos a una clasificación clásica de normas, de dos tipos de normas, las normas dispositivas y las normas imperativas. Si ustedes recuerdan, en los primeros años de carrera, las normas dispositivas son aquellas que pueden modificarse por el acuerdo de voluntades. Las partes pueden acordar la modificación de la norma, ¿no? Esto se da principalmente en el derecho civil, en particular en el derecho de las obligaciones, en el derecho de los contratos. Las partes pueden crear, modificar o extinguir derechos por el acuerdo de voluntades. Prima el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Y en contraposición a este tipo de normas están las normas imperativas. Por definición van a ser aquellas que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Acá hago un corte, hacemos un recreo, no. Pregunto, ¿qué tipo de normas son las que vamos a utilizar en el ordenamiento laboral?
La mayoría son normas imperativas, pero hay cierta autonomía de la voluntad que está permitida, digamos, ciertos acuerdos entre patrón y empleado, empleador y empleado, pero en general son normas imperativas. Bien, bien, bien. Ramón, muchas gracias, Ramón. ¿Y cuáles podrían ser válidamente esos acuerdos? ¿Cuándo se puede y no? Lo digo. Profe, ¿podría ser, por ejemplo, un pacto que beneficie más a la parte trabajadora que la parte que le da empleo? Exacto, exacto. Entonces, Avísame dónde encontraste patrón. Totalmente, totalmente. entonces antes de ir a eso, Ramón, que sería buscar en la realidad una empresa, un patrón que dice usted, que cumpla con algunas cuestiones, vamos a hacer un primer abordaje desde el plano teórico, ¿no? Por ahí usted viene trabajando, muchos trabajan o dan empleo, son empleadores, y esto es parte de lo que tiene interesante nuestra materia. Tiene mucho de práctica, mucho de que uno puede ver en la realidad, porque todos trabajamos o en relación de dependencia, o como autónomos, o para el Estado, o damos empleo a otros. Entonces es algo que nos toca a todos de alguna manera. Si hay alguno que no trabaja, porque es muy chico, bueno, los padres trabajan, y entonces todos nos vemos afectados por esto. Entonces, la propuesta es un primer abordaje, tratar de hacer un abordaje diferente al común, y esto es lo que nos da la parte teórica, ¿no? La parte teórica para después bajar a la práctica. Con esta parte teórica, y ahí voy a lo que decía Alexander y Ramón, nosotros empezamos a entrar en lo que es la teoría general del derecho del trabajo, pero es una ciencia, ¿no? Realmente tiene una lógica, tiene toda una filosofía detrás, y que es importante e interesante conocerla como tal, para después sí bajar al plano más cotidiano, más común, y buscar los casos en que esto podamos aplicar. Entonces vamos de lo general a lo particular, y después de lo particular a lo general constantemente. Entonces, efectivamente, como decían los compañeros, las normas imperativas, que son las que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes, son las que mayoritariamente vamos a encontrar en el ordenamiento laboral. No podría preguntarse, ¿pero por qué? Bueno, ¿qué pasaría si las normas laborales no fuesen imperativas, sino que son mayoritariamente dispositivos? Lo que pasaría es que, por la relación, en el plano teórico, la relación que existe entre las partes, ese trabajador, ese arquetipo de trabajador, ese arquetipo de empleador, por la desigualdad que hay entre las partes, siempre se va a definir en favor del sujeto más poderoso de esa relación. Es por esto que yo les pongo ahí en el link, ustedes van a encontrarse con un material de Alain Soupiot, es un autor francés que trabaja de manera muy interesante este tema, ¿no? Y él, la pregunta con la que hace el puntapié inicial es: ¿por qué un derecho de trabajo? ¿Por qué necesitamos un derecho del trabajo? Porque es necesario que haya un derecho del trabajo y que tenga estas características a su vez. Así que yo lo que les dejo ese material para que ya lo vayan leyendo, para conversar la semana que viene sobre ese material. Es un material cortito, lo van a leer en una sentada en una tarde. Entonces, necesitamos que sean imperativas. Ejemplos de normas imperativas, las normas del tránsito, por ejemplo, ¿no? Que no pueden ser dejadas de lado por la voluntad de las partes. Yo no puedo, como conductor, decir: ah, no, a mí me parece que yo manejo bien, yo soy un buen conductor y puedo en avenida circular a 130 km/h
sino que es imperativo. Esa norma es de cumplimiento obligatorio para todos, sin importar lo que opine, lo que piense o la voluntad que tengan las partes. Ahora, la imperatividad de la norma puede ser, las normas imperativas pueden ser absolutas o relativas. Las normas laborales son de imperatividad relativa. Y acá viene lo que decía Ramón, o el compañero que lo siguió. ¿Por qué? Porque pueden ser modificadas en la medida de que sean en favor del sujeto más débil de la relación, esto es, el trabajador. Decimos entonces que las normas laborales tienen como estructura, una estructura mixta. Son imperativas, pero de imperatividad relativa, no absoluta. Pueden ser modificadas. Profesor, perdón, ¿eso se puede relacionar con el artículo 7 de la ley? Que dice, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales. Y ahí sigue. Exacto. Y vamos a ver que la ley de contrato de trabajo, que es una ley, es una de las normas. Luego van a haber otras normas. Por ejemplo, los convenios colectivos que ahora vamos a ver. Ambas son normas, y lo que estamos diciendo es que las normas laborales, como tal, son de imperatividad relativa, Sí. no solo la ley. Tengo una pregunta. Básicamente, en lo que sería el derecho común, o sea, el derecho civil y comercial, ¿se utiliza el término de indisponibles? ¿Tendrían los mismos efectos o no? Es decir, que no, ninguna de las partes pueden, o sea, cambiar lo que está dicho, digamos. En resumen. En el sentido de que son un tipo de O sea, que normas usted, que lo que van a hacer es limitar, romper con ese principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Limitan la autonomía de la voluntad de las partes, y este va a ser justamente la principal técnica que tiene el ordenamiento laboral para cumplir con su objetivo. ¿Cuál va a ser, Alexander? Redistribuir esos poderes, ¿no? Reconstruir claro, ese claro, equilibrio. claro. Pero mi pregunta recaía más en el tecnicismo, porque el derecho civil y comercial utiliza el término de indisponibles. Es decir, que las partes no pueden modificar. Y usted está utilizando el término de imperativas. Exacto. No sé si estamos hablando de lo mismo, porque no sé cómo será en el derecho civil, con qué términos. Derecho de contratos, profe. Derecho de Significa, contratos. claro, pero por ahí es algo que se refiere a algo más particular, y esto es del derecho en general, ¿no? De introducción al derecho, una clasificación de normas. No estamos hablando todavía de normas específicamente laborales. Entonces, en la clasificación de normas del derecho, en teoría general del derecho, una de esas clasificaciones es en imperativas y dispositivas. Usted utiliza un término que quiero creer que podría ser sinónimo, ¿no? Un sinónimo de imperatividad, pero no estoy seguro. Es algo que habría que chequear. Esta clasificación es la que, y el término imperatividad es el que caracteriza, por lo menos el que usted va a encontrar que utilizan los autores para caracterizar el tipo de normas del que hace uso el ordenamiento laboral para regir este tipo de vínculos. Imperativas y dispositivas. Ahora, retomando, lo que decíamos es que no es una imperatividad absoluta, sino relativa. Esto quiere decir que va a poder modificarse, pero solo y en la medida de que se haga en favor del sujeto que el ordenamiento considera más débil de la relación. Después que Ramón va a encontrar
algunos casos donde hay un trabajador, una trabajadora, que está en una posición de fortalecimiento y la empresa o el empleador está en un estado de debilidad por algún motivo, cuestiones económicas y demás, pero por definición, y este análisis que se hace desde la revolución industrial para acá, en principio, con lo que nos encontramos es con este tipo de vinculación, donde el sujeto débil de la relación es la persona que presta el servicio. Entonces, el ordenamiento laboral no va a poder modificarse. ¿Sí? Sí, yo creo que a lo mejor lo que al compañero iba al referirse a indisponible se refiere a esas normas, ese conjunto de normas que no pueden ser dejadas justamente de lado por la autonomía de la voluntad o la autonomía de las partes. Yo creo que más, por eso a lo mejor el compañero relacionó el de indisponibles a lo de imperativos, o de orden público también, que no pueden ser dejadas de lado. De hecho, es la definición que estamos dando de normas imperativas. Así que yo entiendo que sí, pero desconozco cuál es la asimilación que él está haciendo. Supongo que debe ser un sinónimo, ¿no? Esa clasificación, porque está utilizando los mismos términos. Pero el término que utilizamos para definir esto va a ser imperativo. Después, si le quieren poner otros sinónimos, no hay problema. Yo desconozco a qué se está refiriendo, digamos. Por cómo lo define, estamos hablando de la misma cosa. Nosotros vamos a utilizar el término de normas dispositivas e imperativas. Sí. Cuando el derecho laboral se define como un derecho se lo define como derecho laboral de orden público, ¿no? No solo que sus normas son de orden público, sino que el derecho laboral en sí es un derecho de orden público. Lo que pasa es que vamos a ir decantando a partir de ahí de ese conjunto de elementos que no pueden ser dejados de lado por la voluntad de las partes, indisponibles, ¿no? Utilizando el que decía recién la compañera, disponibles para las partes, ¿no? Un conjunto de normas mínimas que hacen al orden público laboral, ¿no? Uno podría decir, siempre que haya una norma que sea imperativa, ¿no? Que obligue sin posibilidad de que pueda ser modificado, tiene que haber un valor superior que justifique esa imperatividad de la norma, ¿no? En el caso del tránsito, ¿por qué yo lo voy a limitar a usted en la velocidad en la que usted quiere circular con su vehículo? Bueno, es porque hay un bien superior, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad del tránsito, la vida en la vía pública, respeto por los demás, y que van a justificar, ¿no? esa atribución del legislador de darle el tinte de imperativa a una norma. Y en el derecho laboral es lo mismo. En el derecho laboral, las normas imperativas tienen un justificativo superior, ¿no? Un valor superior, y que viene dado por el hecho de que apostamos a que en una sociedad civilizada existan una serie de normas mínimas, de pisos mínimos de respeto por la dignidad de la persona, que impidan que a la hora de trabajar el trabajo se realice respetando estos pisos mínimos de salubridad, seguridad, de remuneraciones.
que permitan vivir dignamente. Y esto va a ser al orden público laboral. Entonces tenemos normas dispositivas imperativas, orden público en sentido general, ¿no?, que justifican esa imperatividad, y lo mismo pasa cuando bajamos a lo laboral. Hay normas imperativas que están justificadas por un valor superior y que hace al orden público laboral. ¿A través de qué normas entonces? Normas imperativas de imperatividad relativa, a buscar esta redistribución de poderes. En el mismo sentido, ¿a través de qué fuentes? Estas normas van a estar contenidas en fuentes. La fuente contiene a la norma, y van a haber distintas clasificaciones de fuentes que ustedes van a encontrar en los autores: escritas, no escritas, enunciadas, omitidas, generales, específicas. Este es uno de los temas que yo acá les sugiero que lean la clasificación entera en cada uno de los manuales. Estatal, privada, no van a tener mayor inconveniente. Así yo me quedo, en este caso, con una clasificación que tomamos de Goldin, donde distinguimos las fuentes heterónomas de las fuentes autónomas. Las normas de imperatividad relativa van a estar contenidas en distintas fuentes. Fuentes heterónomas son aquellas que vienen dadas desde afuera. Son sujetos diferentes, externos al vínculo laboral, los que crean este tipo de normas. Por ejemplo, la ley. La ley es creada por el legislador, ¿no? Hay todo un procedimiento constitucional por el cual se crea una ley, y esa ley luego va a regular a un conjunto de personas que trabajan, a las personas que trabajan, pero no fueron ellas mismas las que dictaron esa norma, sino que viene desde afuera. Diferente la situación a las normas autónomas, que son aquellas normas creadas por los propios sujetos, de manera directa o indirecta, a quienes va a regular. Y que va a ser el caso del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es una norma. Pregunto, ¿el convenio colectivo de trabajo va a ser imperativo? ¿La norma va a ser imperativa también? Sí. Así como la ley, el convenio colectivo de trabajo es una norma laboral y también tiene la misma estructura de imperatividad relativa. Como ejemplo, otra norma, otra fuente autónoma va a ser el contrato individual, ¿no? El contrato que firman ambas partes. La clasificación es la que les recomiendo que miren. Vamos a ver si nosotros tomamos la clásica pirámide de Kelsen, colocamos ahí las distintas fuentes dentro de una de las clasificaciones entre de origen estatal y de origen extraestatal. Nos puede servir para ver cómo, al igual que cada asignatura, tenemos, por supuesto, a la Constitución Nacional, tratados internacionales. Acá agregamos en particular los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que dicta convenios y recomendaciones, de la manera en la que se expide. Leyes, decretos, resoluciones de la Administración Central, Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que van a ser de fuente estatal, y de origen extraestatal, convenios colectivos, contratos individuales, uso y costumbres, reglamentos internos de las empresas, jurisprudencia, justicia social, principio general de derecho, equidad y doctrina. De todas estas fuentes del ordenamiento laboral, nosotros nos vamos a quedar con algunas: Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes, convenios colectivos y los contratos individuales. Esta va a ser la estructura vertebral
de la asignatura. Y de estas, nosotros nos vamos a quedar con 3. Leyes, convenios colectivos de trabajo y contratos individuales, para conocer este sistema básico de fuentes. Entre estas 3 normas, contenidas en estas fuentes, el juego es el siguiente. La ley laboral va a establecer esos contenidos mínimos, va a establecer límites mínimos al convenio colectivo de trabajo y al contrato individual. A su vez, el convenio colectivo de trabajo, CST, va a establecer límites mínimos al contrato individual, y el contrato individual, por lo tanto, le queda una función residual, decimos. Solo va a poder regular aquello que ya no fue regulado por el convenio colectivo o por la ley. Hasta ahí. Esto, a ver si me hago entender. De esa forma es que queda configurado este sistema básico de fuentes, compuesto por, además de todas las fuentes tradicionales, el juego entre estas 3 fuentes: la ley, el convenio colectivo y el contrato individual. Por ejemplo, la ley puede establecer un valor al salario, un valor mínimo al salario, y luego el convenio colectivo de un determinado sector, tomemos por ejemplo el caso de camioneros. En el marco de un convenio colectivo, los sujetos colectivos, sindicatos y cámaras se juntan y negocian un salario. Ese salario de convenio, el básico de convenio, no va a poder ser válidamente, no va a poder ser inferior al que ya se establece a través del salario mínimo en el plano legal. Y finalmente, en el contrato individual, las partes, un chofer profesional y una empresa de transporte, en ese acuerdo individual, en ese contrato individual, no van a poder válidamente acordar un salario por debajo de lo que establece no solo la ley, sino ya el convenio colectivo de trabajo, la paritaria de camioneros. Lo que sí van a poder hacer es negociar un salario superior, mejor, un salario que mejore lo que ya establece el convenio colectivo o el acuerdo colectivo. Acá Jorge Lorenzo, ¿sería aún más beneficioso para el empleador o el que lo haría más desigual? Significa lo mismo. Significa lo mismo, bueno, creo que sea a qué se refiere. Bueno. Eso puso hoy cuando usted dijo, profe, ¿qué pasaría si no existieran normas imperativas? Sí, ahí creo que comprendí. Sí, iría todo todo se modificaría en favor de uno de los sujetos, eso es lo que decimos. Bueno, les propongo entonces hacer un trabajo en base a esto, a esta primera cuestión, donde vimos la estructura de la norma laboral, contenido en qué fuentes heterónomas autónomas, y cómo juegan una con la otra. Quedamos con ley, convenio colectivo y contrato individual, y vimos que hay un sistema básico de fuentes donde hay uno que le pone límites mínimos a los otros, y que esto hace que al contrato individual le quede un
efecto solamente residual. A ver si se comprende esto. Vamos a hacer este caso, pero divido el grupo. Voy a dividir, no sé si alguna vez trabajaron dividiendo en salas. ¿Cuántos somos acá? 24. Bueno, divido en dos grupos y tienen que aceptar cuando le aparezca un cuadrito, así se redirigen a un aula más chica. Pero ahí les presento un caso. Siete. Micrófono. Bueno. A ver. Acá. Presentamos una situación de conflicto. ¿Qué sucede si dos normas laborales regulan el mismo instituto? Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, que es una ley, la ley de contrato de trabajo. Vamos a poner ahí, si querés poner en el chat, Sofía, ley 20744, y un convenio colectivo en relación a las licencias especiales. Esto como ejemplo. ¿Qué sucede si dos normas laborales, decimos, las normas laborales están contenidas en fuentes heterónomas y autónomas? ¿Qué sucede si dos de estas normas, de estas fuentes, entran en conflicto? Por ejemplo, ¿no? Al regular un mismo instituto. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo regulan el tema de las licencias especiales. ¿Qué norma laboral se aplicaría? Y el caso va a ser este. Si ustedes quieren capturar pantalla, así me voy al otro grupo y luego vuelvo. Listo. ¿Estamos? La idea entonces es... Estamos, profe. Bien, que ustedes lo lean en voz alta, así este grupo están solamente ustedes. Son 11 acá. Así entre ustedes pueden trabajar el caso. La consigna va a ser la siguiente. Analizar artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, Ley 20.744, la buscan de Infolec, artículo 158. Y el artículo 86 del Convenio Colectivo de Trabajo, en este caso vamos a tomar solamente a modo de ejemplo, el Convenio Colectivo de Comercio, que es el 130/75. Ustedes ponen así como está, Convenio Colectivo de Trabajo, número 130 del 75, y les va a aparecer para descargar, para leerlo desde la computadora. Y respondemos a esa pregunta. ¿Cuál es la norma laboral aplicable al caso? Y fundamentamos. Y en segundo lugar, pero como tercer punto, vamos a volcar esto en un telegrama, redactar un telegrama solicitando licencia por examen universitario por los días correspondientes, en base a este caso, ¿no? Para capturar. Me avisan cuando lo tienen. Después, nosotros vamos a subir el convenio colectivo y la ley de contrato de trabajo al Drive, ¿no? Pero lo pueden buscar y no van a tener problema en encontrar. ¿Estamos? Bien, va. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O me puedo ir al otro grupo? No, profe, no sé, por mi parte no. ¿Estamos? Entonces, empiecen leyendo el caso y después lo resuelven. Ahora vuelvo.
Bueno. A ver. ¿Hay alguno vivo acá? Sí, profe, estamos acá leyendo y analizando. Pero, ¿ya tienen el caso? Sí, profe. Sí, recién nos pasaron. Ahí recién pasó. profe. Ah, ¿en el grupo? Sí, estamos leyendo el celu. Bien. Entonces, Sí, porque todos entramos y no habíamos visto el caso. y pidieron. Ah, bueno, entonces después aclaro. En este caso no hay problema, pero hay veces que hacemos casos distintos en un grupo y en otro. Entonces, por ahí vamos a trabajar así. Esperamos a que yo llegue. Me tardo 2 minutos porque primero le explico al grupo que entro primero. En este caso el grupo 1, y ahí por eso tardé para venir acá. Bien, en este caso no hay problema porque el caso es el mismo. Ejercicio práctico número 1, licencia por examen en enseñanza universitaria. Estamos trabajando el tema sistema de fuentes del derecho del trabajo, norma laboral aplicable. ¿Cuál es la norma laboral aplicable? El caso es el de Bruno. Bruno es empleado en un local de venta de muebles, donde trabaja de lunes a viernes, de 8 a 13. A su vez estudia abogacía en la UNE y tiene programado un examen para el día 19 de marzo. Luego de comunicar el hecho a su empleador, este le comunica que le corresponde una licencia de 2 días de corridos. Le dice el empleador a Bruno, que es el trabajador. Es decir, que se puede tomar el día jueves 18 de marzo y viernes 19 de marzo, y que se debe reincorporar el día lunes 22 en horario habitual. Esto le dice la empresa. Nosotros vamos a leer 2 de las fuentes que tocan el tema. Por un lado, el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley es la ley número 20744. La Ley de Contrato de Trabajo, LST, es la ley número 20.744. Que buscan en Infolec esa ley, el artículo 158. Y en segundo lugar, el artículo 86 del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio, que es el número 130 del 75. Ustedes ponen con CCT, Convenio Colectivo de Trabajo, 130/75, y les va a aparecer el convenio colectivo que tienen que descargar. En base a eso hacemos 2 cosas. En primer lugar, responder el interrogante, ¿no? ¿Cuál es la norma laboral aplicable en este caso? ¿Cuál de esas 2 normas vamos a aplicar? ¿Vamos a aplicar el convenio o vamos a aplicar la ley? Y en base a lo que respondan, vuelquen esto en un telegrama, redactar un telegrama laboral, telegrama colacionado laboral TCL, solicitando licencia por examen universitario por los días correspondientes. Obviamente, hagámoslo juntos, podemos leer, yo me muevo de acá y al otro grupo, pero podemos empezar por acá. Luciana, ¿qué hacemos? Primero, Pienso, los profesor, apuntes, que profe. buscar el artículo, o sea, el artículo 158, no sé qué dicen mis compañeros. El inciso, Habla sobre las licencias especiales. en el inciso E, ¿vos decís también o no? Leo el caso, analizo un poco y vuelvo a hablar. ¿Puede ser? ¿Me da un segundito? Bueno, el caso dice: Bruno es empleado en un local de venta de muebles, donde trabaja de lunes a viernes de 8 a 13, de 8 horas a 13. Bruno a su vez estudia abogacía en la UNE y tiene programado un examen para el día viernes 19 de marzo. Luego de comunicar el hecho a su empleador, este le comunica que le corresponde una licencia de 2 días corridos, es decir,
que se puede tomar el día jueves 18 y viernes 19 y que se debe reincorporar el día lunes 22 en horario habitual. Ahí tenemos que analizar los artículos Opina. 158, sí, Se cortó tu micrófono en un momento. sí, porque solté, no me di cuenta. Pero bueno, yo terminé de leer el caso y ahí en base al caso se tiene que leer, analizar el artículo 158 de la Ley de Contratos y el 86 del Convenio Colectivo. Y allí tenemos que responder cuál es la norma laboral que se aplica en el caso. En el convenio, en la ley dice, examen media o universitaria se puede tomar 2 días de corridos por examen, un máximo de 10. Pero en el convenio colectivo dice que se puede tomar 20 días de licencia anual y si es un examen universitario, para poder preparar y rendir la materia se puede tomar un máximo de 4 días. Yo creo que encontré, no sé cuál es la ley. Acá en Infolec me muestra otro. Dice otra cosa en el artículo 158. En el mío dice, la firma que se exigiera al trabajador en libros, planillas o documentos. ¿Alguien tiene igual? No, en el inciso E del artículo 158 establece 2 días y 10 días por año. Sí, lo mismo tengo. Creo que tenés mal la ley. Sí. Voy a mirar si tengo descargado. Y en el convenio colectivo, ¿qué dice? Dice, el empleador otorgará con goce total de sus remuneraciones. En el 86. Sí. Sí. Ok, acá tengo la ley. Claro, pero ese que dice cuando el goce de remuneraciones ya es cuando se exceda los 5 exámenes por año. Que se El convenio colectivo por eso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Estábamos debatiendo, profe. ¿Y quién va ganando? Al menos entre los que opinamos, dijimos que se aplicaba por la pirámide la ley del contrato de trabajo, pero estábamos viendo si era posible aplicar la del convenio colectivo de trabajo, porque es más beneficiosa para el empleado, para el trabajador. ¿Y por qué es más beneficioso? Porque le da 4 días de licencia de corrido por exámenes, y la otra le da 2. ¿Días hábiles o días corridos? Días corridos. Días corridos. 4 días corridos. ¿Y la LST, la ley? 2 días corridos por examen. Solo 2 días. O sea, los dos son corridos, pero uno le da 2 y el otro le da 4. Sí, y en el convenio colectivo de trabajo dice con el goce de remuneraciones también. En cambio, en la ley de contrato de trabajo no dice, pero supongo que también. Se supone que es un régimen especial, entonces la ley de contrato de trabajo contempla este permiso de licencias, o sea, este régimen de permisos y licencias con goce de haberes. Y resulta ser lo mismo porque le da 2 días por la ley de contrato de trabajo, que son 2 días hábiles, más los 2 días corridos que son sábado y domingo y se reintegra el lunes. Y si tomamos el convenio, son 4 días, pero se cuenta sábado y domingo también. Y entonces, de todas formas, se retoma el lunes.
y gasta 2 días más de los que realmente necesita. Y yo aplicaría la ley de contrato de trabajo. Bueno, en ese caso, ¿usted tiene en el calendario del año pasado? Si ustedes miren ahí, es lo mismo, pero el viernes cae 19. Porque el caso está armado del año pasado. Entonces es viernes 19. Que es el día del examen. Ajá. Ah. A ver si tengo acá el caso. El caso dice viernes 19 de marzo. Entonces le dicen, la empresa le dice que se tome 2 días de corrido, es decir, que se puede tomar el día jueves y el viernes. Bueno, es lo mismo, ¿no? El lunes 22. Ah, pero me parece que acá estamos viendo algo. Ustedes me están engañando. Para pam, pam, para pam. Voy a encontrar algo. ¿Estos 2 días de corrido incluyen el día del examen? Sí, claro, claro. El día que... Sí, porque dice jueves 18 y viernes 19. Y el 19 es el Y examen. el 19 el examen. Acá también dice que pueden fijarse hasta un máximo de 4 días. O sea que puede pedir de los 20 días que tiene, puede pedir solamente 2. Y de todas formas, si no trabaja sábado ni domingo, volver a reincorporarse el lunes. Entonces, Y para mí en este caso puntual, es indistinta la aplicación de una u otra ley. Lo que sí hay que ver si una vez se aplica una ley y para el próximo examen, porque se supone que van a haber próximos durante el año, va a seguir rigiendo la misma que se aplicó la primera vez. ¿Qué decía el caso? ¿Que cuántos días y qué días le da el empleador? ¿Cómo? ¿Cuántos días, lo que decía en el caso? ¿Cuántos días le autorizó al empleador a que se tome y qué días? Ahí espera que miro el caso. Le otorgó 2 días de licencia. 2 días de sería corrido. Y el viernes. RIN del 19, que El sería el miércoles, 18 y el 19. el RIN del 19, ¿no? Sí, Sí. Un día antes y el día del examen sería. exactamente. Ah, sí. Sí, Y dice, bueno, que ahí si se basan en el artículo 86, él se puede tomar desde martes si quiere, si tiene 4 días. 4 días. Sí. Siendo más beneficioso para él.
eso va a depender de lo que el trabajador quiera, porque si se quiere tomar los 4 días, se aplica una ley que es el convenio, y si se quiere tomar solamente, si con 2 días le alcanza, se toma 2 días aplicando cualquiera de las dos, es indistinto. Bueno, pero eso yo creo que va dirigido al caso, a que cuál debería aplicarse para que se cumpla lo más beneficioso para él, digamos. Claro. No lo que porque el empleador, obviamente, si quiere- puede dar un día, le va a dar un día. Si quiere más tiempo, el trabajador va a solicitar más días para preparar el examen. Y aparte, en el último párrafo del artículo 86 dice, estas licencias establecidas a solicitud del empleado podrán acumularse al periodo ordinario de las vacaciones anuales. Creo que puede pedir más días todavía. Igual la pregunta dice, ¿cuál es la norma laboral aplicable al caso? No sé si tenemos que respetar un orden de prelación o lo que sea, pero o simplemente a la necesidad del empleado, del trabajador. Lo que pasa es que ahí no te aclara cuál es la necesidad del trabajador. Si tu cliente no te dice cuántos días necesitan, se supone que debes tener ese dato. Y si no, aplicás por orden de prelación de leyes, como decís. A mí se me hace, no sé si estoy equivocado o no, corríjanme, que la pregunta cuando dice cuál es la norma laboral aplicable es por el caso de que le dieron o sea, el caso de Bruno específicamente. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No el que conviene. O sea, yo creo que está preguntando cuál es el caso, la norma que aplicó el empleador de Bruno en este caso. Claro, vos decís que lo que pregunta es cuál aplicó el empleador, no cuál debería aplicarse. Claro, y en este caso yo creo que la que aplicó el empleador de Bruno fue la del 86. No, el No. 158 creo. Sí, la ley de contrato de trabajo. Para mí también es la ley de contrato de trabajo. Licencia por Para que estudio me mezcle o por la, examen. ¿cuál era la que le daba? ¿Cómo? En la del caso le dio solo 2 días. La 86 le da 20 días de licencia por año, sin embargo, si es universitario le da 4 de corridos. Claro, esa yo creo que esa es la 58, la 158. No, esa es la 86. Sin embargo, la Ay, me 150... estoy mezclando, bueno, no puedo. Pero para mí ahí No puedo pienso ver yo en mi que celular. se aplicaría la ley de contrato de trabajo. Va, no sé, bueno. Pasa que la pregunta es ambigua por el hecho de que dice ¿cuál es la norma laboral aplicable al caso? ¿En el sentido de orden de prelación o en el sentido de beneficio al trabajador? Sin embargo, mirando el caso, el que brindó el trabajo aplicando el artículo 158. Sí, ahora puedes andar. Escuchen, para mí es el artículo 158 porque es a favor del empleador. Es ese, para mí. Para mí también, yo pienso que la ley de contrato de trabajo, el artículo 158. Exacto, sí. Sí, yo pienso lo mismo, la verdad que también es esa. Porque sería licencia por estudio o por examen, que es para quienes estén cursando estudio en la enseñanza media o universitaria. No dice tampoco si es
pero para mí es ese, pienso yo. Y dice el 58 máximo. Yo tengo una de consulta. nivel, o sea que va a distribuir, va a ocupar, por ejemplo, jueves y el día que rinde, y después, no sé, cuando rinda de vuelta. O sea, 10 días durante el año. Tengo una pregunta. Creo. El artículo 86, no sé si leyeron, yo no lo entendí muy bien, pudiendo solicitar hasta un máximo de 4 días por examen, fijándose el lapso completo en 7 años y debiendo justificar la rendición de exámenes mediante... Bueno, pero, No, ¿qué para mí no. significa fijándose el lapso completo en 7 años? Yo entiendo que los 20 días que tenés los podés distribuir en 7 años. Yo lo que entiendo es que está preguntando por el caso de Bruno específicamente y a mí se me hace que es el artículo 158. Para mí también. En el caso de Bruno. O sea, voy a decir que ya se aplicó ya esa ley a ella. Para mí sí, porque como Sí, que ya sí, está. tenés razón, sí, porque dice analice el artículo tal y tal, y luego Claro. El la título Sí, que también medio que responda. te ¿Cuál dice es la algo, norma ¿viste? laboral aplicable? Tenés razón, sí, No sí, sí. dice, no dice que nosotros veamos cuál es la más. Exacto, claro. La que, ¿viste? Es como que da el ejercicio y el caso de Bruno. Y ahí, el que nosotros veamos cuál de las dos. A mí me aplicó. parece que la 158 aplicó, porque da 2 días, que dice, la que dice para rendir examen en enseñanza media universitaria, 2 días de corrido por examen. Exactamente, sí. Concuerdo Pero con vos. el término es aplicable, no aplicada. Nos dice cuál es la ley aplicada en el caso de Bruno. Dice la ley aplicable. Sin embargo, en este caso, el empleador aplicó tendrías la que ley leer del contrato de trabajo. tendrías que leer la unidad completa, o sea, el cuerpo. Fíjate que en el punto 1 dice analice, y luego por consiguiente está la pregunta. Es una estructura. O sea, Te consulto otra cuestión ya más práctica, pero cuando acá el empleado, ¿él puede por sí mismo o sí tiene que ir con un abogado que le elabore el telegrama? O él, digamos, por derecho propio lo presenta. El telegrama ustedes pueden conseguir en el correo gratis o pueden descargarlo, también está en la página del correo argentino. Entonces, La página del correo, sí. Exacto, entonces es algo gratuito y por eso es que el trabajador lo puede utilizar y lo puede hacer él mismo, lo mismo una renuncia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, lo puede hacer él tranquilamente. Ah, ok. Sí. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Está cerrado?
Me fue bien. Súper. ¿Y el telegrama? Súper, ya estamos por ir a rendir el examen. Bueno. ¿Y cómo le fue con el telegrama? ¿Ya está? No, yo el telegrama. entendí que me lo tenían que mandar. No. Ese, pero ¿algún borradorcito? No, todavía. ¿Cómo quedaría redactado? ¿No? Pero bueno, Ajá. está bien. Y nosotros miramos, profesor, acá el modelo que usted subió al Drive. Sí. Y había visto, ¿sabe cómo se completa eso? No, yo le decía a Sofía, ¿no? Sofía, que por ejemplo yo estoy acostumbrada a pedir licencia por estudio, pero yo soy docente. Entonces, yo enuncio o digamos que nombro el artículo 19 del estatuto Docente. del docente. Entonces, por medio de una solicitud a mi directivo, claro, por medio de una simple solicitud al directivo lo presento y digamos que tengo que justamente el estatuto estipula 2 días consecutivos. Angélica. Pero Angélica, esta parte la desconocía, sinceramente. Bueno, y viendo ahora esto, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, ¿se le aplica? ¿Usted podría utilizar la ley para su caso? Y era lo que preguntaba si estos convenios es necesario que el sindicato en sí lo ¿cómo sería? No sé si rectifique o que se adhiera sindicato. Claro. O si, porque acá estamos hablando del convenio es de empleados de comercio. Exacto. Estoy más familiarizada con el derecho administrativo que con toda esta parte, por eso. Bien. Sí, y de hecho yo le pregunto porque justamente en general son confusiones que uno tiene por la experiencia previa justamente. ¿No? Usted en el empleo público o muchos de los chicos por ahí Son arrastran... monotributistas también o trabajan... ¿Cómo, Sofía? No te escuché. Que también, esto es el encuadramiento legal que siempre nos pasa, que Exacto. son monotributistas o trabajan en empleo público y puede prestarse a confusión. Exacto. Y ahora vamos a aclarar algo, pero después en otra clase también vamos a entrarle más en profundidad. La pregunta ahí, Angélica, si usted quiere anotar en su cuaderno grande, así con amarillo, es ¿cuándo se aplica el derecho del trabajo? ¿Y cuándo no? Entonces, a modo de adelanto, no vamos a aplicar al empleo público. Usted tiene una relación de empleo público. Entonces ya, de plano, y solo para no dejarle esa duda abierta, no se aplica el derecho de trabajo al empleo privado. Al empleo público. Yo lo tengo anotado porque también lo anoté en grande, porque el año pasado también tuve la misma confusión. Agustina. Lo tengo anotado como se aplica solamente al trabajo en relación de dependencia en el ámbito privado. Pero está en amarillo, ¿no? Está en rosado. Ahí está el problema. En amarillo tiene que ser, si no... ¿Nos deja a los pobres empleados estatales con toda la vía recursiva administrativa? Obvio. Lo que pasa es que tienen regímenes distintos e incluso diría, en varios sentidos, mejores. Licencia por maternidad, por ejemplo. Ustedes tienen 6, sí. Tenemos nosotros. El empleo privado tiene 3. Sí, bien. Sí. Tiene 2 previos y 4 posteriores. ¿Cómo resolvieron en el plano teórico? ¿Hay alguna respuesta? Porque a veces no es tan claro. ¿Qué norma es aplicable del caso? Yo puse, y creo que todos coincidimos, que se aplica el artículo 86 del convenio, porque se puede tomar 4 días, y el artículo 158 de la ley tiene una base de 2 días. Y bueno, el 86 es más favorable para el chico, entonces decidimos
decidí yo, bueno, creo que llegamos todos al mismo Lo punto. decretó Agustina. Sí, Sí, lo que pasa Claro, es que sí, todos creo que llegamos a lo mismo. a esa Porque lo que conclusión. viene a hacer el convenio colectivo de trabajo es mejorar esos 2 días sumándole 4 días. Claro, que por ahí el caso concreto, porque, a ver, este caso es del año pasado. Si ustedes están con el almanaque de este año, cae sábado, ¿no? No sé si tienen en el almanaque ahí. 19 de marzo cae sábado, y él trabaja de lunes a viernes. Entonces esto les puede Claro. perder. Yo por eso me quedé pensando a ver cómo lo habrán resuelto. Pero era con el del año pasado y caía viernes. Y a veces esos 2 o 4 días tienen impacto realmente. Y a veces no, porque justo te come los días inhábiles, sábado y domingo, y no hay mucha diferencia. Pero de todas formas hay una norma favorable. Y además marca un antecedente. Si usted toma, la empresa le da 2 días hábiles y usted no dice nada, después la próxima van a tomar esos 2 días, siendo que en realidad el convenio dice 4. ¿No? Bueno, a ver. Cierro los grupos y nos encontramos ahí en el grupo grande. Profesor. Ahí, sí. Dígame, y si no, ya nos encontramos en el grande y te respondo. El grupo, el trabajo le tenemos que mandar con todas las consignas a Sofía, incluyendo el telegrama. Ahí aclaro, ahí aclaro. Listo, gracias. Ahí va. Bueno, ¿cómo anduvimos en los grupos? Hay una compañera que me hizo una pregunta respecto a la forma de mandar el trabajo después a Sofía. Hágame acordar y explicamos ahora, creo que me voy a acordar, pero por las dudas, antes de cerrar, pero después de esta puesta en común. Estuve en cada grupo y vi que estuvieron debatiendo fuertemente. Hubo un grupo que la pelea estuvo feroz. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? ¿Con qué dificultades se habrán encontrado? En primer lugar, el hecho de dónde buscar la ley, de dónde encontraron las normas, ¿no? Un convenio colectivo de trabajo, se aplica, recién hablaba, creo que era Angélica, se aplica al caso del empleo público, ¿no? Una serie de dudas, de preguntas, que forma parte de esto que yo decía al principio, van a aparecer y que cuando aparecen nos da la pauta de que la cosa va bien encaminada. Si no hay preguntas, si no hay dudas, algo es mal síntoma. Así que bueno, despacho algunas cosas, vamos a ver en otros encuentros, pero ya para responder esta pregunta que hacía Angélica, la pregunta en realidad es cuándo se aplica el derecho del trabajo y cuándo no, y vamos a aplicar el derecho del trabajo a aquellas relaciones que se dan en el ámbito privado, no en el ámbito público. Vamos a aplicar derecho del trabajo a aquellas relaciones de dependencia, ¿no? Que se dan en un ámbito de dependencia. Los vínculos en relación de dependencia. No se aplica entonces a el trabajo independiente, ¿no? Juan Manuel trabaja, presta servicio, pero no lo hace en relación de dependencia. Es un trabajador independiente. En esos casos no se aplica. Entonces necesito que sea
un trabajo en relación de dependencia y que el empleador sea un sujeto privado, no el Estado nacional, provincial o municipal. Si ese es el caso, se excluye, se aplica el derecho civil o el derecho administrativo, pero no el derecho laboral. Dicho esto, vamos a encontrar situaciones donde se simula una situación, siendo que en la realidad es otra. Juan Manuel y su empleador simulan un trabajo independiente, firman un contrato de servicio, él le factura todos los meses, pero en el fondo, en la realidad, hay relación de dependencia. Entonces ahí, artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y una serie de técnicas que vamos a estudiar, vamos a ver cómo esto se corre, se deja de lado y prevalece la realidad, ¿no? En base a un principio que vamos a ver la clase que viene, que es el principio de la primacía de la realidad. Y esto es muy común, ¿no? El fraude laboral, bueno, hay distintas figuras evasivas que vamos a ver, a distinguir, y donde hay relación de dependencia, para un sujeto privado se va a aplicar el derecho laboral, aunque se simule otra cosa, aunque en los papeles se diga otra cosa. Bueno, creo que era esto. Bueno, después fue confuso para alguno de los grupos, por lo menos, encontrar cuál es la norma laboral aplicable. En un grupo decían si es la norma laboral que se aplicó o la que se debería aplicar. Vi que estaban discutiendo ahí, haciendo una exégesis de la pregunta, de cómo estaba redactada, que no era la idea, principio protector, dice Jorge, así es, principio de primacía de la realidad como derivado del principio de protección, justamente. Es exacto. Si yo les pregunto, esto para retomar lo que escuché en un grupo que estaban discutiendo, ¿qué norma laboral se aplicó? ¿Qué norma laboral tomó la empresa, si se quiere? De la lectura que ustedes hicieron, ¿cuál tomó? La ley de contrato de trabajo. Bien, ¿por qué? Se le dio. Porque le dio 2 días. 2 días. No, le dice, ¿cuándo rendí? El viernes. Bueno, acá es otra cosa. El caso es del 2021, entonces tienen que tomar el 2021 para que sea más exacto, pero a los efectos prácticos nos sirve igual. Le dice, ¿cuándo? El 19. Bueno, tomate 18 y 19, 2 días. Ahora, el convenio dice otra cosa. Entonces sí, aplicó la LST, pero el convenio decía otra cosa. Decía más días. Nosotros digamos eso, profe, porque si bien dice, queda claro lo que aplicó el empleador, resulta aplicable el convenio colectivo de trabajo porque es más beneficioso. Bien. ¿Cómo sería? ¿Por qué sería más beneficioso para este caso? Y desde mi punto de vista, porque por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo le da 2 días, el convenio colectivo le da 4 días corridos. En ese sentido es igual, pero claro, si para el empleador es más beneficioso tomarse 4 días por estudiar que 2. Claro, nosotros no entendimos bien si era, o yo por lo menos no entendía bien si era qué normas aplicó o deberíamos aplicar. Ah, bueno, ahí Luciana, sí estuvimos de acuerdo todos. Por eso empiezo aclarando eso. Aplicó la LST, no hay duda. La empresa aplicó la LST. Ajá, claro. 2 días. Sí. ¿Cuándo rendís? El 19. Claro. Bueno, tomate 18 y 19 y nos vemos el lunes. Yo lo que haría es preguntarle a Bruno, o sea, preguntarle a mi cliente en todo caso, cuántos días necesita primero, para ver qué ley tomo. Bien, claro, porque... Claro, en ese caso, si fuera la que más le beneficiaría, o sea, si nosotros como empleador tendríamos que aplicar la que más le beneficiara a él, tendríamos que sí aplicar la del 86. Claro. Pero, o sea, si vamos a lo que aplicó, le dieron solo 2 días, así que... Entonces, aplicó el ST y eso no hay discusión. La empresa aplicó el ST. Ahora, ¿cuál es la norma aplicable al caso? Porque acá también esto es algo que discutían. Hay que hacer un trabajo de elegir
¿no? Leer, interpretar y ver al caso en particular cuál de estas dos normas contenidas en estas dos fuentes es aplicable, es más conveniente para el sujeto más débil de esta relación, que dependiendo del caso va a ser una norma o la otra. Pero digo una norma o la otra, no digo y la otra, porque desde el punto de vista teórico, la norma aplicable es una sola. Hay que analizar el caso concreto, cuál es el más conveniente, pero en definitiva, yo me voy a quedar con una norma. Esa es la norma aplicable. ¿Por qué? Jorge, ¿qué dices, Jorge? La norma más favorable significa que cuando hay una situación... Sí, en base a esto, está bien. Y relacionado con esto, va a ser una sola la aplicable por la imperatividad de la norma laboral. No es que pueden elegir y bueno, vamos, de hecho pasa, ¿no? Aplican distintas, o no aplican nada, No se otorgan y no se ejercen ciertos derechos, etc. Pero en el plano teórico, ¿no? Cuando ustedes ejerzan la profesión, sean abogados, defensores, abogadas, defensoras de la empresa, o jueces o juezas, hay ahí un análisis teórico que no se puede, uno no puede equivocar en el razonamiento. Hay un razonamiento, hay un principio, hay una forma de resolver esto. Aplico la que sea más favorable para el sujeto más débil. Si yo soy abogado de la empresa, Jorge, esto nos pasa. A veces asesoramos a la empresa. Yo sé qué es lo que más le conviene a la empresa. Pero yo no puedo resolver las cuestiones y asesorar a mi cliente solamente teniendo en cuenta ese criterio, el más conveniente para la empresa. Sino que yo como profesional de la materia tengo que saber y eventualmente poder decirle, asesorando bien a la empresa, mira, acá lo que corresponde es esto. Y que en todo caso sea la empresa la que decida tomar los riesgos que implican aplicar una norma que no es la que corresponde. En este caso es algo muy pequeño, muy sencillo, no va a traer mayores complicaciones, pero es un ejemplo, un botón de cómo trabaja la cabeza del profesional que se dedica a esta área. Son normas imperativas, ahí te doy la palabra, son normas imperativas, de imperatividad relativa. Si la norma dice eso, no se puede modificar. Solo lo modifico en la medida que sea más favorable. Y entre estas fuentes, contrato individual, ley, convenio colectivo y contrato individual, hay un juego de pisos mínimos, límites mínimos. El convenio claramente tiene que dar más días o algún beneficio, porque si no está diciendo lo mismo que la ley, solo va a tener sentido que el convenio modifique en algo en la medida que lo mejore. Ahora, puede aparecer un caso concreto donde, como está establecido en la ley, sea más conveniente que lo que está establecido en el convenio. Y les muestro cómo podría quedar ya para ir cerrando, porque veo que son las 1:30. Este era nuestro caso, entonces. Ustedes lo estuvieron trabajando, esta era la consigna, y fíjense cómo podría luego resolverse, en el plano teórico, cómo sería bajar a la práctica en la redacción de un telegrama. Este es el texto del telegrama, luego lo pasamos al formulario que ustedes lo tienen en el slide. Podría ser con estas palabras, con otras palabras, pero que el contenido gira en torno a lo siguiente. Nosotros decimos en la consigna elaborar un telegrama solicitando la licencia por examen, ¿no? Vamos a suponer que es Ramón, que se está por desmayar. Ya terminamos, Ramón. Fuerza. No, estoy escuchando. Ramón está por rendir el 19, ¿no? Y tenemos que mandar un telegrama porque a Ramón le dijeron, tomate el jueves y el viernes, y él rinde el viernes. Entonces tiene que elaborar todos los días hasta el jueves y viernes ya rinde. Entonces podríamos enviar un telegrama semejante a esto. Solicito el otorgamiento de licencia con goce de sueldo durante los días martes 16
¿no? Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 del mes de marzo para rendir el examen de la asignatura de Derecho del Trabajo del profesor Juan Carlos Díaz de la UNE el 19 de marzo, tal como se encuentra previsto en el convenio colectivo 130-75, artículo 86. Me comprometo a presentar el certificado correspondiente. Esto no importa si después sale mal Ramón, que es lo más factible hasta acá por cómo se viene manejando. No importa si sale bien o mal. Él presenta que rindió y está justificado. Y retoma el 22 en horario habitual, ¿no? Podría ser, fíjese cómo cambia, porque claro, pongámonos en el lugar de Bruno, creo que era el muchacho. En este caso le ponemos el nombre de Ramón ya. Si uno va a rendir, cuantos más días tenga libre para estudiar, mejor. ¿Qué sentido tiene que me den la licencia jueves, viernes, después sábado y domingo, y yo ya rendí? ¿Se entiende? Y la diferencia está en estos 4. Sí. Es que el convenio me da 4 días, y ahí utilizo realmente. Por eso me pareció bien lo que dijo la compañera, la última que habló, que dijo, habría que ver con el cliente cuántos días necesita para estudiar. Y necesita para estudiar, Bruno necesita todos los días que puedan existir para estudiar. Porque si yo trabajo, no estoy estudiando. Entonces, ¿qué podría hacer? Y fíjense cómo eso cambia, ¿no? Aplicamos eso a nuestro Telegram y ya vamos cerrando. En el Drive ustedes van a encontrar este formulario. Este formulario es el mismo que van a descargar de la página del Correo Argentino. Que entra a Correo Argentino, van a la parte donde están las misivas y se van a encontrar con varios telegramas, que son formularios en PDF. Antes uno solo podía ir al correo y pedir ahí por triplicado unos papelitos con carbónico. Hoy en día mayoritariamente nos manejamos de esta manera. Tiene la misma validez que el formulario impreso que te dan en el correo. Bien, este es el formulario. Ahora miramos a unos comentarios respecto a cuántas copias se imprimen y demás. Formulario tipo que tiene para completar en la compu los distintos campos. Van a tener por un lado, arriba a la derecha, el destinatario a quien va dirigido el telegrama, y, perdón, a la izquierda, y a la derecha el remitente, quien está enviando este telegrama. En este caso lo tenemos a Bruno, ¿no? Bruno es el que envía el telegrama. Esto es importante porque después la carta documento es al revés. A la izquierda va el remitente y a la derecha el destinatario. Pero no se preocupen, vamos primero con el telegrama. Este telegrama entonces, completo datos del destinatario, apellido y nombre o razón social de la empresa. Yo puse acá, Gómez Ramiro. Rama o actividad principal, se dedica a la venta de muebles. Will, tanto, domicilio, de grano tanto, código postal, localidad, provincia. Esto no es complejo, sin embargo, muchas veces nosotros aprobamos la materia sin haberlo hecho y después nos vemos en dificultades a la hora de despachar ese telegrama de manera rápida, porque después van a ver que esto tiene plazos, hay que hacer en el momento. No me puedo tomar un mes para preguntarle a otro cómo me pase un modelito de... Esto conviene, lo puedo hacer, pero conviene adquirir la competencia para hacerlo solo y de manera correcta. A la derecha, remitente, apellido y nombre del trabajador, la trabajadora, DNI, fecha en que despacha. Esta fecha pueden no poner y no pasa nada porque después al final van a ver que el correo pone un sello con la fecha y esa es la que vale, ¿no? Porque a veces uno pone acá la fecha y el trabajador va al otro día, no cumple con lo que dijo, va 2 días después. Entonces esta fecha puedo prescindir de poner o la pongo en la medida que sé que el trabajador lo va a enviar ese día. Domicilio, código postal, localidad, provincia, ¿no? En el medio tiene un espacio para recomendación, háganlo en Word y después copian y pegan en el PDF. Después también, y al que le interesa, este formulario en PDF se puede transformar en Word. Háganlo, porque entonces van a tener más herramientas para trabajar y pueden, cuando el telegrama sea más largo, les va a entrar. Si no, así no les va a entrar con un telegrama largo. Si no lo pueden hacer, me avisan y yo les paso el archivo Word. Entonces acá pusimos
simplemente el telegrama que habíamos hecho ya en el Word. Solicito el otorgamiento de la licencia, como vas a ver, pidiendo estos 4 días. Bueno, acá me falta una parte, pero en el telegrama, la parte de abajo acá, la parte de abajo del telegrama, simplemente lo que falta es firma, aclaración y DNI de la persona que trabaja. Va al correo y ahí le van a pedir firma, aclaración y DNI en las 3 copias. De este telegrama se imprimen 3 copias. ¿Por qué? Una va a la empresa, otra queda en el correo y otro es el comprobante que le dan al propio trabajador. Ese tercer telegrama tiene una oblea. Una oblea es un numerito que le pega al correo, y con ese numerito de esa oblea se puede hacer el seguimiento por la página de Correo Argentino. Ustedes ponen seguimiento de telegrama y les va a aparecer donde cargan esos datos y pueden tener el dato preciso de cuándo se recibe ese telegrama. ¿Por qué, Jorge, es importante saber cuándo recibe el telegrama la empresa? Porque surte efectos recién a partir de que la empresa recibe. O la carta documento surte efectos recién desde que el trabajador la recibe. ¿Qué quiere decir esto? Este intercambio epistolario, anotamos ahí ese término que forma parte del vocabulario técnico. Ese intercambio de misivas de telegrama y carta documento nosotros llamamos intercambio epistolar. El intercambio epistolar tiene efecto recepticio. Tiene efecto a partir del momento en que la persona recibe. Si yo le otorgo a Jorge 48 días corridos para que responda por tal o cual cosa, él tiene 48 días, no desde que yo despacho el telegrama, sino desde que él recibe el telegrama. Y esto tiene importancias trascendentales a la hora después del juicio. Se define un juicio esos placitos, digamos. Bueno, a ver si acá tengo lo que vimos fuentes del derecho del trabajo después de la introducción a la materia, vimos que hay distintas clasificaciones, nosotros nos quedamos con la clasificación entre normas heterónomas y autónomas, vimos que las normas laborales son mayoritariamente heterónomas, pero no absolutas, sino de... Perdón. La imperatividad. Fuentes autónomas y heterónomas. Las heterónomas son las que vienen de afuera, las autónomas son las que crean los propios trabajadores a través de la negociación colectiva o del contrato individual. Vimos que estas fuentes contienen normas y que estas normas, las que utiliza de las distintas clasificaciones, las que utiliza el ordenamiento laboral, son las normas imperativas, las de imperatividad relativa, que solamente se pueden modificar en la medida que sea más favorable al trabajador. Y todo esto tratamos de aplicar en la resolución de un caso, el caso de Bruno, que pedía licencias para estudiar. Y lo aplicamos en nuestros telegramas. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Quién quedó parado? Sofía, firme. ¿Cómo venimos, Sofía? ¿Alguna cosita nos estamos olvidando? No, creo que no. Aclarar lo del trabajo, profe. Bien. Agustina, una chica despierta, ya nos va a complicar el curso 8. Como trabajo práctico, entonces, primer trabajo práctico número 1. Pereira, Nahuel, libreta universitaria, materia, año, Santo Tomé, todo esto como carátula. Y le enviamos a Sofía el caso con el telegrama. El caso, ustedes lo capturaron, es pasarlo en limpio nomás, y el telegrama de la manera siguiente. Ustedes tienen el PDF, van a completar, si quieren modificar el telegrama poniendo otras cosas, ¿no? Utilizar otras palabras y demás, va a ser valorado, porque si no es copiar, básicamente lo estoy diciendo acá. Pero bueno, pueden firmar si quieren también. Exacto. ¿Cuál sería la propuesta? Voy a Agustina. Agustina es, una vez que completa todo, lo imprime, lo firma, aclaración, DNI, lo escanea y eso es la parte del trabajo que después le manda a Sofía. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la joda? Bueno, que imprimir esto es lo que nosotros la forma de utilizar es imprimiendo y entregando.
Y esto tiene su complejidad también. No tanto para el telegrama, que simplemente ya está el formulario y lo imprimen, pero sí ahora cuando veamos la clase siguiente o la otra, la carta documento. La carta documento no tiene un formulario así, sino que armamos nosotros ahí con un Word y distintos formatos, algo parecido a lo que después es la carta documento, y ese sí necesito el formulario del correo, voy, compro por 5 o 10 pesos el formulario del correo, y tengo que ponerle impresora a imprimir y me sale cualquier cosa, se me mancha, me imprime mal. Entonces tómenlo como un taller. Esto es como un taller. Primer caso, primer trabajo práctico. En este caso no van a tener mayor dificultad, pero sería así. Completo, imprimo, escaneo y eso le mando a la abogada Novarini. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Yo tenía la duda, profesor, de donde la parte, ¿cuál sería el certificado que él tiene que presentar post-examen? Post-COVID. El certificado de examen, de que rindió. Vio que usted rinde ahora, que va a rendir ahora con nosotros. Y usted puede pedir en la parte de administración una constancia de examen. Esa constancia. Porque, ¿qué pasa? Si usted es empleadora, Agustina, que no sé si capaz ya es empleadora o lo puede ser algún día, ¿cómo usted sabe que el trabajador, la trabajadora le está diciendo la verdad y le pide 4 días y en realidad están los cursos de... Claro, yo no sabía que en la facultad te expedía un certificado. Sí. ¿Alguien pidió alguna vez? ¿Angélica habrá pedido? Sí, en el CIUDO está el Sí, siempre. Bueno, cuando es necesario, sí. Exacto. Entonces, No, Jorge y Angélica, si pueden hacer algún comentario sobre esto en el grupo de WhatsApp, diciendo, bueno, en la página tanto, en la pestaña tanto, ahí puedes descargar a Agustina, y entonces ustedes le enseñan a Agustina algo que yo no sé, por ejemplo, no sé dónde se acerca en la constancia de la página, y le puede ser de utilidad a ella. Y esto... No, eso en el CIU Guaraní. Bueno, pongan en el CIU Guaraní en trámites. Angélica, usted con Jorge coordinan y arman un Word, un archivo Word donde dicen ahí la página, en la pestaña. Entonces, ya para la próxima clase aprendimos algo nuevo. Y esto, sí, decía recién, tomamos como ejemplo de algo que invitamos a que suceda, que es el aprendizaje horizontal, le llamamos, ¿no? Que podamos aprender de los propios ustedes, podamos aprender de los compañeros. Algunas cosas nosotros les vamos a contar, otras cosas ustedes nos van a contar a nosotros, como esto, por ejemplo. Otras cosas se van a enseñar a transmitir entre ustedes. Un aprendizaje más colaborativo, ¿no? Bueno, en principio, profe, nos vemos. Ramón. Sí, yo tenía... Vamos a suponer que todos somos Angélica Alvarenga, que con 2 días de estudio ya estamos, dominando la materia. Yo, si bien Vamos, Angélica. Si bien el convenio colectivo de trabajo me autoriza o me habilita 4 días, sí. Yo puedo pedir menos, obviamente. O sea, Sí, vamos, claro. pido 3. No. Y se lleva uno, se reserva uno. Sí. Lo que no podría hacer es al revés, que usted necesite más, o lo que le corresponde, y la empresa le dé de menos. Claro. Ahora, ¿la empresa tiene que ajustarse siempre a la ley o a lo que yo pido? Lo que pasa es que en este caso podría ser, porque si usted dice, no, yo me tomo 2 días nomás porque no me hace falta, usted puede tomarse hasta 4 días, se puede tomar menos. Ahora, distinto es, Ramón, y acá ya le pido que usted lea el artículo 12 de la LST, anote ahí mientras amarillo tiene que resubrayar, en amarillo. El papel ya amarillo, así que... Bueno. Artículo 12, y del libro, ¿de qué libro va a leer? Y yo tengo Ackerman y... Bueno, Ackerman impreso. Ackerman, lea el principio de irrenunciabilidad. ¿Se va a acordar? Mire que yo me voy a acordar, el viernes nos vemos personalmente.
Principio Sí, de señor. irrenunciabilidad, cuando lleguemos a eso, ahí eso va a explicar Ramón Maidana. ¿Por Pero qué? está el artículo 12 de la ley. ¿Es el artículo 12? Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, ley número 20744. ¿Por qué digo esto, Ramón? Porque hay derechos que la ley le otorga al sujeto pasante de la relación con la finalidad de redistribuir equilibrios, de reconstruir equilibrios, redistribuir poderes, que luego le prohíbe que renuncie. Entonces, le otorga derechos y luego le prohíbe que renuncie. Entonces, tenga en cuenta esto, que usted me dice, ¿yo puedo pedir menos? Sí, en ese caso sí, porque podría no necesitar los 4 días que le otorga la ley. Pero a partir de ahí, tenga en cuenta que hay algo que se llama principio de renunciabilidad. Entonces, el ordenamiento laboral le otorga, le limita la jornada, le otorga vacaciones pagas, le otorga aguinaldo, licencias, y al mismo tiempo le prohíbe, le otorga derecho a indemnización, y al mismo tiempo le prohíbe que renuncie. Porque, ¿qué pasaría si no existiera ese principio de renunciabilidad? Y es lo que usted me va a contar la clase. ¿Qué pasaría si no existiera el principio de renunciabilidad? Bueno, yo creo que estamos, algo era un primer pantallazo. Última pregunta. Entonces, para la próxima... No. Dígame. ¿La próxima clase sería todo el tema de principios, entonces? Exacto. Si usted mira, sigan en la hoja de ruta. La clase que viene principios, y vamos a hacer ahí varias cosas divertidas. Pero lo que pueden ir leyendo es eso. Tomen cualquiera de los manuales que vimos de la bibliografía y avancen ya con una primera lectura. Entonces, pues trabajamos en clase, vamos a la parte práctica y ustedes después hacen un repaso, un apunte, un esquema, y ya con eso ya está estudiado para el examen. Bueno. Constancia de examen. Nos vemos el 18, viernes 18, la semana que viene, ya ahí en la sede de Santo Tomé. ¿Cómo va a ser el compañero que es de Misiones? ¿A la misma hora? Viajo nomás, profe. Ah, no hay problema. Nos vemos la próxima. ¿A las 13 horas? Sí, menos cuarto, mejor. Hasta luego.